especialmente para los que tienen un conocimiento más profundo de la palabra del Señor, van a poder distinguir la profundidad de lo que voy a hablar en esta tarde. Y es un tema por medio del cual me voy a salir de ciertos moldes, de cierta tradición, pero es un tema muy interesante, muy hermoso, y el título viene siendo cabeza en una exégesis bíblica. Cabeza en una exégesis bíblica. Y me voy a basar en 1 Corintios capítulo 11, versos 2 al 3. Yo voy a leer la versión Reina Valera contemporánea y ustedes van a leer en la pantalla la versión Reina Valera del 60. Gloria al Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor: ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo. Está hablándoles el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en esta carta. Y porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Quiero leerles como está escrito en la Biblia de las Américas, y las palabras que se usa en la Biblia de las Américas es parte del contenido en su raíz griega, especialmente de la parte que dice porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. Y dice así: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza. ¿Por qué se usa la palabra tradiciones en la Biblia de las Américas? Porque el trasfondo y se encuentra como parte de la raíz griega, porque el trasfondo es la ley greco-romana bajo la cual los miembros de la iglesia de Corinto vivían. No podemos estar en este país de Estados Unidos, regresándonos de allá, de esa época a este mes de septiembre del 2013, no podemos ignorar las leyes establecidas, porque ya sabemos lo que nos pasaría, ¿verdad? En aquel entonces era exactamente igual. Así como si ahorita usted se traslada a ciertas partes de Arabia donde hay leyes musulmanas, usted correría el peligro de que le corten la cabeza si hace ciertas cosas que hace aquí y no las podría hacer allá, o que la agarraran a varazos a usted, hermana, la golpearan públicamente aunque vaya su esposo junto a usted, si hiciera cosas que hace aquí, que allá en áreas musulmanas, hermanos, hay otra ley. Así que os alabo porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Quiero que vayan pensando en estas expresiones, que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Tengan en mente esas tres declaraciones. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, durante su ministerio entre judíos,
pero en su mayor parte entre gentiles, se enfrentó con el pensamiento androcéntrico, hermanos, de ambos. El pensamiento androcéntrico de judíos como de gentiles, donde el hombre era el centro de su atención en cuanto al desarrollo personal del hombre, ignorando el desarrollo personal de la mujer. La mujer estaba sumamente restringida por la ley greco-romana, bajo la óptica, hermanos, de la cultura griega. La actividad de la mujer estaba sumamente limitada. Por ejemplo, y algunas cosas que voy a mencionar sería motivo del desatamiento de la Tercera Guerra Mundial hoy en día, de parte de la mujer. Por ejemplo, la mujer no podía salir sola, tenía que salir acompañada. No podía hablar para preguntar lo que fuera a su esposo en público. Las compras, esta es la parte más delicada, las compras las hacía el hombre, no la mujer. Hoy en día, repito, sería el desatamiento de la Tercera Guerra Mundial si solamente el hombre pudiera ir a la mall, a las tiendas. Amén. ¿Sí? Por la ley grecorromana tenía que salir a la calle vestida bajo ciertas reglas. Había ciertas prendas que tenía que tener en su cuerpo, en su cabeza, en público al salir a la calle, o inclusive en su casa cuando había una reunión pública. Alabado sea el Señor. Bajo la óptica de Cristo, hermanos, existe un amplio ministerio para la mujer cristiana. Tradicionalmente, hermanos, 1 Corintios 11:3, donde dice ahí que el varón o el hombre es cabeza de la mujer. Tradicionalmente, esta escritura de 1 Corintios, ese ha sido el molde. 1 Corintios 11:3 se ha usado para apoyar la subordinación de la mujer, la restricción de la mujer, la limitez de la mujer, hermanos, especialmente dentro de la iglesia, de las actividades de la iglesia, por la sección que dice y que el hombre es la cabeza de la mujer. Y por eso este texto se ha visto desde el punto de vista jerárquico, o sea, bajo el punto de vista de un nivel de autoridad. La mujer en el nivel bajo la autoridad del esposo, del varón, hermanos. Y esta exégesis presenta una situación teológica muy interesante, un reflexionar en la palabra del Señor muy interesante. En primer lugar, si alguien sabe cómo describir exactamente niveles de autoridad, hermanos, pues es el apóstol Pablo. ¿Ven? Un hombre de una sabiduría, hermanos, estudiado bajo los pies de Gamaliel, posteriormente bajo los pies del maestro de maestros, que fue nuestro Señor Jesucristo, con toda la revelación que él recibía de él.
Si alguien sabía exactamente hablar de niveles de autoridad, era el apóstol Pablo, en un escalafón decreciente, hermanos. O sea, de arriba hacia abajo. Ese es el orden normal. Amén. Si vamos a hablar de autoridad, no se empieza de abajo hacia arriba o de medio hacia arriba. No, se empieza de arriba hacia abajo. Analizando aquí 1 Corintios 11:3, si el propósito de Pablo era definir cadena de mando, obviamente sería bajándose desde la parte superior hasta la parte inferior. Ejemplo, no se dice soldado, cabo, sargento, teniente, coronel y general para hablar de una línea jerárquica de autoridad. Amén. No se empieza con soldado raso, con cabo, con sargento, ¿verdad?, teniente, coronel y general, sino que es al revés. Primero se menciona el general, o el rango más alto que exista. ¿Es así o no es así, hermanos? Gloria al Señor. No es, por ejemplo, hablando eclesiásticamente, no es ministros, asistente de pastor, copastor, pastor, sino al revés. No es profetas y apóstoles, es apóstoles y profetas. Eso es escalafón de autoridad. Y aquí en 1 Corintios 11:3, Pablo empieza con Cristo hombre. ¿Se fija? Jerarquía de segundo nivel. Cristo es la cabeza de todo varón. El apóstol aquí empieza con Cristo hombre, que es una jerarquía de segundo nivel, ahí en el verso, una jerarquía de segundo nivel. Y luego continúa con hombre-mujer, porque dice que el varón es la cabeza de la mujer. Así que continúa con hombre-mujer, que en una estructura de jerarquía sería un tercer nivel. Y termina con Dios Cristo, que es una cadena de mando que debería de estar en primer lugar. Sin embargo, en el verso quedó en último lugar. Gloria al Señor. ¿Sería acaso un descuido en un apóstol de esta magnitud como era el apóstol Pablo? No es posible. El apóstol Pablo no se podía equivocar, y máximo cuando es una genuina revelación de parte del Señor, si él quisiera hablar de cadena de mando, de nivel jerárquico, de autoridad, hermanos. Gloria al Señor. En segundo lugar, si entendemos que la palabra cabeza, ahí en 1 Corintios 11:3, representa jerarquía, es decir, que significa autoridad, entonces ahí surgiría otro detalle, porque ahí dice: y que Dios es. Todos digan es, por favor. Es. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Porque depende de la versión que se mira, se establece que
que Dios es la cabeza de Cristo, hermanos. Y viene siendo del verbo ser. O sea, yo soy, tú eres, Él es. Al estar el verbo, hermanos, al estar el verbo, Dios es cabeza de Cristo. Al estar el verbo en tiempo presente, hasta hoy. Porque esta escritura que fue escrita, permítanse la redundancia, hace alrededor de 2000 años, al leerla en este día, sigue estando el verbo en tiempo presente. Dios es la cabeza de Cristo. Mi pregunta es, después de su resurrección y ascensión, esto significaría que Cristo continúa bajo la autoridad de Dios. Y esta interpretación, hermanos, subordinacionista, que hoy en día es mantenida por la secta de testigos de qué. Porque para ser testigos de alguien tiene uno que haber visto. Para ser testigos del Señor tiene uno que ser uno testigo ocular de cosas que hace el Señor. Por eso digo, con todo respeto, ¿testigos de qué? Cuando la palabra del Señor dice, estamos en que esto significaría que Cristo, si existe el verbo en tiempo presente, esto significaría que Cristo continúa bajo la autoridad de Dios. Cuando la palabra del Señor dice en Mateo 28, 18, dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego en Efesios capítulo 1, versos 18 al 21, voy a leer como dice la Reina Valera contemporánea. Ustedes van a observar cómo dice la versión del 60. Dice: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. ¿Por qué hizo Dios esto? De poner a Cristo por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. ¿Por qué? Hermanos, porque Cristo, el Hijo, es la imagen misma. ¿Pueden decir todos esta palabra? Misma. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Pueden decir su sustancia? De su sustancia. Que Dios, la imagen misma de su sustancia, que Dios es espíritu, que Dios se creó a sí mismo, para Él mismo, en otras palabras. Estoy hablando despacito para que se pueda digerir
Dice la palabra del Señor aquí en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Hebreos 1, 2 al 3. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, empiezan a parar orejita desde este punto, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la versión de la Biblia de las Américas dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La preposición su no está en el original, así que en realidad dice: en estos últimos días nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Fíjense, orejita, parada. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Alabado usted, Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, que era la única manera que lo podía hacer, tomando una forma y encarnando esa forma. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se necesitaba esta imagen, a la cual le llama Hijo. ¿Por qué le llama Hijo, hermanos? Porque es un acto de creación, y es la única manera como Él se convierte en Padre de la creación, y crea a su imagen y le llama Hijo, para hacer las funciones que no podía hacer en su naturaleza, en su sustancia, hermanos. Se necesitaba, voy a explicarlo ahora de esta manera, porque como Dios Espíritu e infinito, que llena todo el universo, hermanos, conteniendo, el Señor habita el universo. Y en ese universo, hermanos, están contenidas galaxias, miles y millones de galaxias, que se necesitaría un viaje durante 100,000 millones de años a la velocidad de la luz para recorrer solamente una galaxia. Y Dios contiene dentro de Él miles y millones y trillones y cuatrillones de galaxias, y todavía le queda chico el universo. A esa imagen le llamó Hijo. Por eso es Padre en la creación. Y hay otros versículos más, pero no quiero usar mucho tiempo para no tomarles más tiempo, pero cito nada más Deuteronomio 32, verso 6, la versión Reina Valera contemporánea. Dice: tú, pueblo loco e ignorante, así le llama a Israel, pueblo loco e ignorante. Yo no sé cómo puede haber mesiánicos que quieren imitar a Israel. El Señor está diciendo: tú, pueblo loco e ignorante. Durante su ministerio, refiriéndose a ellos, dice:
Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. ¿Ustedes quieren ser guiados por Israel? Yo no. Tu pueblo loco e ignorante, así le pagas al Señor. Él es tu Padre, es tu Creador. Él te hizo y te afirmó. Gloria a Dios. Así que nuestro Dios infinito, inaccesible, invisible, crea la imagen misma de su sustancia, una imagen accesible y visible a las jerarquías de ángeles en el cielo que Él creó, y que hace como 2000 años fue una imagen accesible y visible a los seres humanos, imagen humanada y procesada en la crucifixión y procesada en la sepultura y en la resurrección, hermanos. Y en esa resurrección, recuperando el título de propiedad, hermanos, de la tierra, que Adán y Eva perdieron al pecar, dándole el derecho a Satanás, cediéndole a él el título de propiedad. Y por eso Cristo no desmintió a Satanás al principio de su ministerio, cuando este ser habla como propietario de la tierra, allá en Lucas capítulo 4, versos 5 al 8. Voy a leerla, el Nuevo Testamento viviente de esta escritura, Lucas 4, 5 al 8. Dice: entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Y el Señor no lo desmintió. Si encuentran ustedes algo que diga así, me lo comunican. Y le sigue diciendo: te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: eres un mentiroso, esta tierra no te pertenece. No, le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Pero Dios, hermanos, recuperó por medio de su imagen, la imagen misma de su sustancia. Dios recuperó por medio de su imagen el título de propiedad al quitar el pecado, hermanos, por medio de su sacrificio y derramamiento de sangre en la cruz. Según se nos enseña en Hebreos capítulo 9, versos 24 al 26. Dice ahí, hermanos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Acaba de pasar el Yom Kippur y hay mesiánicos celebrando el Yom Kippur, y eso es celebrar sangre ajena. Es una abominación, hermanos. Es cambiar la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, la única que limpia, hermanos, por los siglos que han pasado. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
y con eso recupera el título de propiedad de esta tierra que nuestros padres perdieron, Adán y Eva. Alabado sea el Señor. Para ser Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Como dice Mateo 28 y 18, Jesús se acercó y le dijo: toda autoridad después de su resurrección, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Atención en esto que voy a decir ahorita. Si la imagen misma de su sustancia está recibiendo toda autoridad, la imagen del Dios, del mismo Dios, hermanos, accesible y visible, recibiendo toda autoridad, entonces, piensen en esto que les estoy diciendo, hermanos. Se lo voy a repetir otra vez. No quiero que se les pase esta parte. Si la imagen misma de su sustancia estaba recibiendo toda autoridad, la imagen del mismo Dios, la imagen accesible y visible, recibiendo toda autoridad, entonces, hermanos, toda la autoridad siguió con la misma sustancia, infinita, inaccesible, invisible, que es Dios mismo, el Dios Espíritu. No sé si entendieron esto que acabo de decir. Aleluya. Y así, hermanos, es como se resuelve la aparente contradicción de la declaración en 1 Corintios 11:3, que dice: pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En la Nueva Traducción Viviente. O sea, la palabra clave aquí en 1 Corintios 11:3 que hay que analizar, pues es la palabra cabeza. Todos digan cabeza. 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 En el idioma griego viene siendo la palabra kefalé. Y esta palabra ha sido estudiada desde por allá, desde 1954. Y se ha descubierto a través del tiempo que el uso metafórico de kefalé o cabeza, en el sentido de jefe o persona en autoridad, no era el uso habitual que los griegos le daban a este término. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A los corintios. ¿Y qué eran los corintios? Eran griegos. Y no era el uso habitual que los griegos le daban a este término. La palabra kefalé era usada en el mundo secular, civil, social y religioso entre los griegos, con el significado, hermanos, con el significado de cabeza. Lo procesaban como fuente, origen o primero, en términos de posición, pero no con el sentido de líder, de jefe o de gobernante en autoridad. En hebreo, hermanos, una sola palabra significaba
cabeza física y gobernante. Y esta palabra es la palabra Rosh. En la versión de la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, los traductores, que eran judíos, muy rigurosos, hermanos, en la traducción, expertos en hebreo y en griego, que hicieron la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego por orden de Ptolomeo Filadelfo, por allá por el año 250 antes de Cristo. Siempre que Rosh significaba cabeza física, la traducían como Kefalé. Siempre que Rosh significaba cabeza física, la traducían como Kefalé. Pero cuando Rosh en hebreo significaba jefe o gobernante, la traducían como Arqué, o algún derivado de esta palabra Arqué. Ejemplo, vamos a ir a Jueces capítulo 11, verso 11, la versión Reina Valera del 60. Dice ahí la palabra de Dios: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. ¿Se fija? Lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Acuérdense, caudillo y jefe. En la Septuaginta, los expertos en hebreo y en griego, que eran judíos, en la Septuaginta caudillo lo tradujeron por Kefalé, en el sentido de primero en la posición de batalla. O sea, no en el sentido de que uno da órdenes a una tropa desde una distancia segura. Por el contrario, hermanos, aquel que iba a la cabeza, que era el primero en entrar en batalla, como lo hizo David, fue el primero en entrar en batalla ante Goliat. Él salía al frente, regresaba al frente, cumpliéndose el Salmo 21, en él cuidaba su salida y su entrada. Gloria a Dios. En Jueces capítulo 10, el capítulo anterior, verso 18, estaban buscando quién comenzara la batalla. Dice: y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo? Ya vimos que también se dice jefe sobre todos los que habitan en Galaad. En la Septuaginta, jefe lo tradujeron como Arqueón, o sea, gobernante. Esto quiere decir que el Kefalé, que fue como cabeza, que iba al frente, el primero en entrar en batalla, fue elegido para ser convertido en su autoridad o en su Arqueón. Es por eso, hermanos, que en el Nuevo Testamento no se usa la palabra Kefalé, sino se usa la palabra Arqué para referirse a aquellos que son autoridad. Ejemplo, vamos a ver Lucas capítulo 3, verso 2. Ahí se habla del arquieros o sumo sacerdote, el máximo, sumo sacerdote. No, se fija que no se usa la palabra Kefalé, se usa Arqué, pero combinada con la función arquieros o sumo sacerdote. Dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Luego, otro ejemplo
ejemplo, está 1 Pedro 5:4, ahí habla del arquipoimen, no del kefalé, el arquipoimen o príncipe de los pastores. No hay nadie más grande que él entre los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona es exclusivamente para pastores. Y luego en Hechos 13:15, hermanos, están los arquisunagogos. Los arquisunagogos o altos dignatarios de la sinagoga. Dice ahí, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, por eso son arquisunagogos, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Luego nos vamos a Lucas 19:2, donde están los arquitelones o jefe de los publicanos. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe, no dice que era kefalé de los publicanos, sino que dice que era arquitelones, jefe de los publicanos y rico. Luego en Juan capítulo 2 verso 8 están los arquitriclinos o el arquitriclinos o encargado del banquete de la boda o el maestresala. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, al principal, al jefe. Y se lo llevaron. Entonces, hermanos, en griego no se hace referencia como kefalé o cabeza al que está como cabeza de una comunidad. Es notorio que en el Nuevo Testamento no se usa kefalé, por ejemplo, para un cabeza de familia, hermanos, sino que se usa oikodespotes, no kefalé. Por ejemplo, está Lucas capítulo 13, verso 25. Dice ahí: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Luego en Lucas 22:11 dice: y decid al padre de familia, al oikodespotes, decía el padre de esa familia: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, Pablo usa la misma forma verbal, oikodespotes, hermanos, con las viudas jóvenes. Ahí en 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, ¿y qué más? Gobiernen su casa. ¿Se fija? Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermanos, aquí como que nos da la idea, ¿verdad? Tenemos la ligera sospecha de que para el apóstol Pablo, con revelación de parte del Señor, el gobierno no era exclusivo de los hombres, aunque aquí se infiere que era en relación a los hijos. Estas palabras, si el padre, el esposo, va a llegar dentro de 8 horas, hermanos, será el orden de Dios de que los hijos hagan todo lo que les dé la gana y que hasta que llegue el papá ponga orden en la casa. No. Así que aquí se infiere que era en relación a los hijos. El verbo significa, hermanos, ser cabeza o guía de una familia, porque en el matrimonio, hermanos,
ya tratándose del matrimonio, en el matrimonio el hombre sí es primero y se le debe respeto. Que ningún varón diga amén. Volviendo al área en la iglesia, vemos una clara igualdad. Vamos a salirnos de la casa para venir a la iglesia. Y vemos una clara igualdad entre hombre y mujer en cuanto a ministración, en cuanto a ministerio, en cuanto a servir en la iglesia, conforme al llamado de Dios. Hermanos amados, 1 Corintios 11, versos 4 al 5, dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Como que nunca se menciona eso, ¿verdad? Como que nunca se piensa eso. Siempre el molde ha sido pensar en la cubierta de la mujer, pero la Biblia habla primero de la cubierta del varón. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. ¿Por qué está hablando así? Porque dentro de la iglesia había varones que se cubrían la cabeza. ¿Por qué? Pues ahí es donde entra el trasfondo de la ley grecorromana, la cultura grecorromana. Pastor, es que entre el judío se cubría la cabeza. Sí, pero resulta que ellos no son judíos, son griegos. Pero no es el tema. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, a la mujer se le está pidiendo que se cubra, al hombre que se descubra, a la mujer que se cubra. ¿Por qué? Si empiezo desde Alexis y continúo por todas las líneas y aquellas de allá hasta aquí, dudo que alguien me pueda explicar por qué el varón se tenía que quitar la cubierta y por qué la mujer se la tenía que poner. Pero aunque alguien no tiene ni la remota idea, como me pasaba a mí, entra en legalismos, en escandalismos, y en opiniones y en un celo, pero no es el tema. Un día, el punto es, no está preguntando, está declarando: todo varón que profetiza, toda mujer que profetiza. No dice toda mujer profetiza, no, dice toda mujer que ora profetiza. Se está dando como un hecho igualmente, de la misma manera que el hombre profetizaba, tomaba la palabra y autoridad sobre la congregación. Allá en 1 Corintios 14 dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Entonces aquí vemos una igualdad para profetizar entre tanto el hombre como la mujer. Pero luego hay que venir otra vez a 1 Corintios 11:3, ya para terminar, hermanos. Pero quiero que sepáis
que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Gracias al conocimiento del sentido que tenía lo que procesaban en la mente los griegos con el término cabeza o kefalé, sabemos, hermanos, que para ellos tenía que ver con fuente, con origen, con ser el primero. Entonces, voy a parafrasear, voy a explicar de otra manera este verso de 1 Corintios 12:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, usando el significado original entre el mundo griego al que le escribió Pablo, leemos el verso, hermanos, y aquí hay una tremenda enseñanza de divinidad. Dice: Cristo, arriba del verso ya les dije, ¿no? Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí está, lo pueden leer. De acuerdo al significado de la palabra cabeza, mantén ahí el verso. Eso significa que Cristo es la fuente. Cristo es el origen de todo varón. O sea, la fuente de donde salió el varón, el origen de donde salió el varón, es Cristo. Y fíjense lo que la Biblia dice, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y acá viene la revelación en 1 Corintios 11:3, donde se nos dice que Cristo es la fuente, es el origen, Él es el que formó. Cristo es el Jehová Dios, que se nos menciona ya en Génesis 2:7, que formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida, y que fue el hombre un ser viviente. Y luego pasamos al otro nivel. Y el varón, él dice, y el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la fuente, es el origen de toda mujer. 1 Timoteo 2:13. ¿Qué les dije que significaba la palabra kefalé? Cabeza, fuente, origen, primero. Estoy diciendo que el varón es la fuente, el origen de toda mujer. 1 Timoteo 2:13 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Génesis 2:21 y 22 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, la fuente, el origen de donde salió la mujer, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ofrenda de aplausos. Aleluya. Y Dios, dice 1 Corintios 11:3, es la cabeza de Cristo. O sea, Dios es la fuente, Dios es el origen de Cristo, de donde surgió la imagen misma de su sustancia, hermanos.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Empiezan a parar orejita aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense, el primogénito de toda creación. Dios, cabeza de Cristo, la fuente, el origen, el primero de Dios Espíritu, hermanos. Salió la palabra para crear una imagen misma de su sustancia. A esa imagen se le llama el primogénito de toda creación, el primer ser creado. Se refiere a la misma imagen de su sustancia, que es espíritu, pero como infinito, inaccesible, invisible, no se podía ver, ni podía ser lo que vino a ser aquí en la tierra. Entonces, lo primero que él creó fue su imagen. Dios es la fuente, es el origen. De ahí se originó a lo que le llamó hijo, hermanos, porque fungió como padre, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, la imagen misma de su sustancia, el primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas, antes del mismo tiempo que Dios creó. Y todas las cosas en Él subsisten. Alabado sea Dios. Ofrenda la palabra. Gloria a Dios. Reciban esta palabra en el corazón, hermanos. Encárnenla en el corazón. Gloria a Dios. Hay mucho rema aquí, hermanos. Mucha revelación que encontramos que el Señor nos da en el Logos, en su palabra. Cuando nos comemos el Logos y vivimos alineados con el Señor, entonces nos viene el rema, la revelación del Logos, de lo que está escrito. Puestos en pie, hermanos. Con ropas blancas
dar mi vida a ti.